Un ruso, un fusil. Sí, es una exageración, pero podría no serlo dentro de no mucho tiempo. Las últimas decisiones del gobierno ruso parecen indicar que estarían dispuestos a armar a la población civil si así fuera necesario. Y también los oligarcas estarían dispuestos o están dispuestos a crear compañías de mercenarios sufragados con su fortuna. ¿Cómo sería todo este proceso? ¿En qué regiones ya se está poniendo en marcha? ¿Cómo se está privatizando la guerra en Rusia? Lo vemos todo en el siguiente vídeo. Bienvenidos a Crónicas de la Estepa Rusa, bienvenidos a vuestras crónicas para hablar hoy de la militarización de Rusia, de la wagnerización de Rusia, un proceso que empezó hace unos cuantos años, pero que está llegando a límites insospechados. Pero antes, por favor, si le dais un like bien grande a este vídeo, si dejáis uno de esos comentarios top y si os suscribís, a mí me hacéis muy feliz y ayudáis a que Crónicas de la Estepa Rusa siga creciendo en este difícil mundo de YouTube. A las armas, que diría aquel, porque parece que el Kremlin se ha dispuesto a wagnerizar toda Rusia. ¿No os lo creéis? Mirad estas imágenes. En ellas se puede ver al gobernador de Bielgorod, esa región fronteriza con Ucrania que día sí y día también es atacada sin problemas por Ucrania y por donde los voluntarios de Rusia Libre o de la Legión para la Libertad de Rusia se pasean como Pedro por su casa. Gladkov, que así se llama el mandamás, ha decidido poner en práctica lo que permite la nueva ley del pasado 25 de julio. Unidades de defensa de voluntarios de la región de Bielgorod han recibido fusiles de asalto, fusiles antiblindaje y vehículos UAS. Y como podéis ver, también armas antidrón. La misma imagen se repitió hace unos días en Kursk, otra región rusa que no se libra de la guerra. Su gobernador, Roman Starovoyt, declaró que ya había llegado el primer lote de armas de combate a los escuadrones populares voluntarios que ayudan al ejército y a la policía. En las imágenes vimos cómo se entregaban 300 armas ligeras a dichos voluntarios. En Rusia, todos los cuerpos de seguridad están militarizados en mayor o menor medida, pero todos dependen del Kremlin. La policía, la armada con armas ligeras, del Ministerio del Interior, la MCS o lo que es el Ministerio de Emergencias, lo que vendría a ser la Protección Civil Española, que está armada ligeramente, pero podría armarse de forma más seria si hiciera falta. La Guardia Nacional, que depende directamente de Putin y que a partir de ahora va a recibir equipo pesado que antes no tenía. Los servicios secretos, el FSB, también tiene su parte militarizada. Y, por supuesto, el ejército. Pero repito, todos dependían directamente, o todos dependen directamente del Kremlin. Aparte están los kadirovitas, que como explicó muy bien Marta Ter en la entrevista en Crónicas de la Estepa Rusa, pues tiene una fuerza de unos 3.000 leales a Kadyrov y luego batallones mixtos de chechenos y rusos. Es una fuerza, digamos, semicontrolada por el Kremlin. Es decir, el Kremlin controla más o menos las fuerzas militares y controla el acceso a las armas en el país, una cosa de la que el gobierno ruso siempre se ha mostrado muy orgullosa en comparación siempre con Estados Unidos, donde el control de armas pues es el que es. Y es una cosa que siempre cuando ocurrían esas matanzas en escuelas, el gobierno ruso decía que esto en Rusia no ocurre. Cosa que es mentira, porque hay una tendencia al alza. Por ejemplo, en el año 2021 hubo 5 ataques a escuelas. Y hace menos de un año, en septiembre, un hombre entró en una escuela de Ishevsk y mató a 18 estudiantes. No es difícil conseguir un arma en Rusia. A ver, no es Estados Unidos que vas al supermercado y te compras 3 kilos de naranjas y 3 pistolas. Pero se pueden conseguir, sobre todo por mi experiencia en Ulianos y lo que yo conocí y vi, son muchas armas largas, armas de caza.
Pero también se podían obtener pistolas en el mercado negro y de hecho yo conocí a alguna persona que la llevaba siempre encima y no era militar. Con la guerra estamos viendo que ese control de armas se está haciendo cada vez más difícil. Y aunque el Kremlin repite por activa y por pasiva que las armas se reparten muy cuidadosamente, al final el que recibe ese Kalashnikov no deja de ser un voluntario, un Vasili de turno que el fin de semana se va a la dacha o a pescar con los amigotes. Y que además Vasili tiene cierta querencia al agua de fuego y que cuando hay agua de fuego ya sabemos que las cosas tienden a no resolverse amigablemente. O sea que tenemos a Vasili borracho como una cuba, cabreado y armado. ¿Qué podría salir mal? Si además estamos viendo que los movilizados profesionalmente se están quejando de la poca instrucción que les dan para ir al campo de batalla, ¿qué podemos esperar de un grupo de voluntarios, de un grupo de basilis de defensa territorial, que no han ido a la guerra pero que se encuentran armados? Pues la verdad es que yo no soy muy optimista al respecto. Vamos a seguir militarizando Rusia. Seguro que todos conocéis a Prigozhin y a sus wagneritas, pero ¿y si os dijera que hay otro nuevo Prigozhin que está reclutando en la sombra? ¿Y si os dijera que el alcalde de Moscú es el nuevo Prigozhin? Me diría, anda, ¿tú qué estás diciendo, no? Que el alcalde de Moscú. Bueno, sí, hombre, es un poco exagerado, ¿o no? Sobyanin fue de los primeros que dio por cerrada la movilización en septiembre pasado cuando esta se produjo. Se calcula que unos 20.000 moscovitas han sido enviados al frente. Pero Sobyanin sigue reclutando, en secreto, por lo bajinis, pero sigue reclutando. El proceso es sencillo. Vía Telegram o vía Fcontact, todo es con el boca a oreja prácticamente. Se publica un anuncio donde se solicita trabajadores. Tú, interesado, firmas un contrato con esa empresa municipal, pero resulta que tu despacho no va a estar en Moscú, sino que acabarás en Donetsk o Lugansk. Mosgaz, Gormost, Metro de Moscú, Mosvodokanal o Rosetti son empresas que dependen directamente de la alcaldía de Moscú y que te costean tu viaje al frente, al campo de batalla. Por ejemplo, Rosetti, que es una empresa de energía, te hace un contrato de 1 o 2 años, un primer pago de unos 350.000 rublos, lo que vienen a ser unos 3.300 euros al cambio actual, y después unos pagos mensuales de 76.000 rublos, lo que son unos 720 euros mensuales. Además, entras en todo lo que es el paquete de ayudas sociales, guarderías, escuelas gratuitas, etcétera, etcétera, que se ha previsto para los participantes en la guerra. Metro de Moscú es un poco más tacaña, paga menos. El pago inicial es de 150.000 rublos, unos 1.400 euros, y luego los pagos mensuales son parecidos, son de 75.000 rublos, unos 700 euros al mes al cambio actual. Repito, todas estas empresas, Rosetti, Metro de Moscú, Mosvodokanal, que están contratando para llevar gente a la guerra, dependen directamente de Sobyanin, de la alcaldía de Moscú. Hace unos cuantos días también se supo otra manera que tiene Sobyanin de enviar gente al frente. Esta es un poco más rastrera, ¿no? Si tú tienes una empresa y quieres optar a un contrato con la alcaldía de Moscú, tienes que enviar tu cuota de movilizados al frente. Es decir, si tú envías soldados, te llevas el contrato. ¿Que no envías soldados? Pues no hay suculento contrato. Ya vemos que es un poquito todo mafioso, cuando menos. Esto revela otra de las formas en las que Rusia sigue llevando a cabo esta movilización sin fin. Desde hace un tiempo se sabe que las grandes empresas rusas, y por orden directa del Kremlin, deben cumplir con una cuota de movilizados. Tan grande es tu empresa, tantos reclutas tienes que aportar. Como os podéis imaginar, esta noticia no fue recibida con champán y confeti. Por supuesto que hubo voluntarios que se alistaron y fueron al frente,
pero la mayoría de los trabajadores prefieren la comodidad de su despacho a los barros de Bakhmut. Pero la orden está ahí, y había y hay que cumplir con ella. Oleg Deripaska, Leonid Mikhelson, Sergei Gordiev, Mikhail Gucheriev y otros grandes empresarios están contratando voluntarios para que vayan al frente. De uno de ellos, Oleg Deripaska, hablamos en este especial sobre las fortunas de sangre de los empresarios rusos. Vamos a ver cómo funciona su contratación o su modelo de contratación. Deripaska es el dueño de Rusal, la mayor empresa productora de aluminio del mundo, y para evitar que sus trabajadores, cualificados o no, se vayan al frente, contrata los servicios de la PMC Ruslan. Hasta el nombre se parece, Rusal, Ruslan. Los compañeros del medio Historias Importantes pudieron comprobar que el año pasado la PMC Ruslan recibió 90 millones de euros de manos de Rusal. El sistema, casi el mismo que el que utiliza la alcaldía de Moscú. Se le hace un contrato a este voluntario para hacer ver que se cumple con la cuota de movilización. Después, al día siguiente, se le suspende este contrato y firma un contrato con el Ministerio de Defensa. Y después ya se le envía a los campos de entrenamiento. He dicho que es un poco diferente. En el caso de la alcaldía de Moscú, esta paga todo el salario del movilizado. En este caso no. 2/3 del salario del movilizado se los va a pagar el Ministerio de Defensa y la empresa de Deripaska va a ayudar pagando 1/3 del sueldo. Por ejemplo, los compañeros de Historias Importantes dieron con un hombre llamado Shersen. El código era Shersen. Este hombre decía ganar 300.000 rublos al mes, unos 3.000 euros. Este sueldo está dividido entre el Ministerio de Defensa y la empresa. 200.000 rublos los pagaría el Ministerio de Defensa y 100.000 rublos, unos 1.000 euros, los pagaría Deripaska. Pero de esa forma se evita el tener que enviar a la guerra pues, a sus trabajadores cualificados. Novatek, el segundo productor de gas natural de Rusia después de Gazprom, también ha decidido montar su propia compañía de mercenarios y la ha bautizado como Saturn. Al frente de Novatek están dos multimillonarios, Leonid Mikhelson y un amigo de Vladimir Putin, Gennady Timchenko. Mikhelson está en el puesto 4 de la lista Forbes de rusos más ricos y se le calcula una fortuna personal de 21.600 millones de dólares. Timchenko no se queda muy atrás. Está en el puesto 7 de la lista con una fortuna personal de 18.500 millones de dólares. Estos de Novatek son un poco más generosos que los de Rusal. Pagan unos 200.000 rublos, unos 1.900 euros, y además está el sueldo correspondiente al Ministerio de Defensa. Estos pagos, irónicamente, vienen de un fondo benéfico, el Fondo Coraje, que se abrió en septiembre de 2022, casualmente la misma fecha de la primera movilización. Son dos ejemplos, pero no los únicos, de la wagnerización de Rusia. Wagner era la que se llevaba la fama, pero en el campo de batalla también está Patriot, que está financiada por el Ministerio de Defensa, Gazprom Neft, lógicamente financiada y creada por Gazprom, Redut, otra a la que se asocia el nombre de Deripaska, Uranus, que es una compañía de mercenarios creada por Roscosmos, y hasta la propia empresa rusa de ferrocarriles tiene su compañía de mercenarios, llamada Transbezopasnost Center. Rusia se wagneriza. Sean voluntarios o compañías de mercenarios, Rusia ha entrado en la espiral de armar masivamente a sus ciudadanos. Nos vamos a encontrar con grupos de poder armados que, si Rusia entrara en un colapso, no dudarán en defender los intereses de sus patrones con las armas. Quizá el peor escenario posible para el futuro de Rusia. Espero que os haya gustado, espero que haya sido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo de Crónicas de la Estepa Rusa. Das vidania.